explicar cómo se calcula y cómo se razona la dirección y sentido de la fuerza de interacción que existe entre dos conductores, ¿no? Dos cables que llevan una intensidad de corriente determinada. Entonces, cuando dos cables llevan una intensidad de corriente determinada, que en principio supondremos ambas corrientes en el mismo sentido, el proceso que se produce es que, bueno, pues el cable 1, que le vamos a llamar cable 1 a este, crea un campo magnético en la posición o en el punto, todos los puntos, en el lugar geométrico de los puntos en los que está situado el cable 2. Entonces vamos a poner, para entendernos, sobre el cable 2. ¿Vale? ¿Cómo es ese campo magnético? Bueno, pues para calcular ese campo magnético vamos a utilizar la ley de Ampère. La ley de Ampère lo que me decía era que si yo aplicaba que la circulación en una trayectoria cerrada del campo magnético era igual a mu sub 0 por la intensidad que atravesaba la superficie que delimitaba esa superficie cerrada, me quedaba que el campo magnético era mu sub 0 por I partido por 2 pi r, que es el tema de alguno de los vídeos anteriores. Tal y como tenemos pintado esto aquí, el cable 1 creará un campo magnético sobre el cable 2 que vendrá dado en la dirección K, y para saber si va hacia dentro del plano de papel o hacia afuera, ponemos el dedo gordo en la dirección del cable 1 y el resto de dedos de la mano derecha nos indican cómo gira ese campo magnético. Entonces, a la izquierda del cable sale hacia afuera del plano del papel, a la derecha entra, ¿vale? Vamos a utilizar en este problema un sistema de ejes que vamos a llamar eje X, eje Y y eje Z. Por lo tanto, a este vector de aquí le vamos a asignar como vector unitario el menos K. Luego vamos a indicar que B del cable 1 sobre el cable 2 será menos mu sub 0 por I sub 1 partido por 2 por pi por, y vamos a llamarle D a la distancia que hay entre cables, por D, y le vamos a poner el vector unitario K, ¿vale? Que el signo negativo ya va incluido ahí en este signo que estamos poniendo aquí. Bien, ¿cómo se calcula entonces la fuerza que sufre un cable? Pues un cable sufre una fuerza que viene dada por la ley de Ampère. Cuando está sometido a la acción de un campo magnético, sufre una fuerza que viene dada por una expresión que es la siguiente. La fuerza que sufre un cable que está en el interior o en el seno de una presencia de un campo magnético viene dado por esa expresión de ahí, donde el vector L es un vector que lleva la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente del cable, y el vector B pues es el vector campo magnético que esté aplicado en el lugar geométrico de los puntos en los que esté el cable. Con lo cual, la fuerza que sufre el cable 2 será la intensidad que lleva el cable 2 y ahora un producto vectorial que nosotros expresaremos como un determinante cuya primera fila es IJK, su segunda fila es el vector L. El vector L es un vector que tiene como módulo la longitud del cable y que está dirigido en la dirección y sentido de la intensidad de corriente. Entonces, tal y como tenemos marcados aquí los ejes, ese vector llevará la dirección positiva del eje Y, será 0, L, 0. Y la tercera fila de este determinante es el vector B, el campo magnético que existe en la región en la que está ese cable, que es 0, 0, menos mu sub 0 por I sub 1 partido por 2 pi d. Esto, al tener una fila con todos los elementos ceros, nos permite desarrollar el determinante por ese adjunto y me queda que la fuerza es I sub 2 por, y este producto vectorial, bueno, pues queda reducido a hacer un determinante 2 por 2. Sería L por mu sub 0 por I sub 1 partido por 2 pi d y por I. Con lo cual, esa fuerza viene dada por un vector así. Fuerza
que sufre el cable 2. Bien, ¿qué quiere decir eso entonces? Pues quiere decir que entre dos conductores que llevan una intensidad de corriente en la misma dirección y sentido, aparece una fuerza de repulsión. Vamos a analizar el caso contrario, es decir, vamos a analizar el caso en el que yo tenga dos cables que llevan un cable 1, una intensidad I1, y un cable 2, una intensidad I2 en sentido contrario. De la misma manera que antes, el cable 1 crea un campo magnético en todos los puntos del espacio. Particularmente, crea un campo magnético en el punto en el que esté situado el cable 2. Y ese campo magnético, igual que antes, porque aquí no cambió ninguna situación, irá así y tendrá asociado el vector menos K. Por lo tanto, ese campo magnético nosotros lo podemos escribir como menos mu sub 0 por I1, la intensidad del cable que crea ese campo magnético, entre 2πd por K. Como, igual que antes, el cable 2 sufrirá una fuerza que viene marcado por la intensidad que lleva ese cable y por un producto vectorial de L por B. Es decir, que la fuerza que sufre el cable 2 será la intensidad que lleva ese cable y ahora producto vectorial. Y JK, vector L, que ahora el vector L resulta que es un vector que lleva la misma dirección y sentido del campo que la intensidad de corriente, por lo tanto lleva la dirección negativa del eje Y, y el vector B es el vector campo magnético que calculamos antes. Por lo tanto, esto tiene como resultado que la fuerza que sufre el cable 2 es más mu sub 0 por I1 por I2 partido por 2πd y por I. ¿Qué quiere decir? Que cuando los cables llevan una intensidad de corriente que van en sentido contrario una a la otra, la fuerza de interacción entre estos cables será una fuerza de repulsión. Resumiendo entonces, cables en la misma dirección, fuerza de atracción; cables en dirección contraria, fuerza de repulsión. Es habitual dar lo que se conoce como fuerza por unidad de longitud. Por unidad de longitud. Y esa fuerza por unidad de longitud, ¿cómo se calcula? Pues la fuerza por unidad de longitud, si nosotros habíamos llegado antes a que en módulo, el módulo de la fuerza, que sí que es igual, independientemente de que los cables lleven intensidades en una misma dirección o en dirección contraria, que me falta una L, por supuesto, se viene dado por esto, ¿no? Si yo quiero calcular la fuerza por unidad de longitud, no tengo más que esta longitud pasarla dividiendo para el otro lado, es decir, que la fuerza por unidad de longitud que hay o que aparece entre dos cables que llevan intensidades de corriente I1 y I2 viene dada por esta expresión de aquí. Y será de atracción en el caso de que ambos cables lleven corriente en el mismo sentido, y será de repulsión en el caso de que los cables lleven intensidades de corriente en sentidos contrarios. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? un problema que me dice que tengo dos hilos conductores de gran longitud. Esto supone que al ser hilos conductores de gran longitud, el campo magnético que crea en algún punto cualquiera del espacio va a poder ser calculado en virtud de la ley de Ampère, y que por lo tanto vamos a poder utilizar para el cálculo del módulo del campo magnético esta expresión de aquí. Me dice que están separados una distancia de 50 centímetros, como se muestra en esta figura de aquí, y que por los cables circulan intensidad de corriente de 12 amperios con sentidos opuestos. Y me dice primero calcular el campo magnético resultante en los puntos indicados, y a mayores vamos a hacer el cálculo de la fuerza de interacción entre esos cables, ¿vale? Entonces vamos a calcular el campo magnético en el punto P. Vale, por superposición, el campo magnético en P será el resultado del campo magnético que crea el cable 1, que le vamos a llamar cable 1 este, y el cable 2, que le vamos a llamar cable 2 este. El módulo del campo magnético que crea el cable 1 será mu sub 0 por I1 partido por 2πr, es decir,
4pi por 10 elevado a menos 7, por la intensidad que lleva el cable 1, que el problema me decía que era 12 amperios, entre 2pi y por la distancia. El punto P es el punto medio, por lo tanto, la distancia será 0,25. Entonces de ahí puedo sacar el valor del módulo del campo magnético que era el cable 1 sobre el punto P, que sería, me daría un valor de 9,6 por 10 elevado a menos 6. Y la unidad sería Tesla. Ahora, para razonar el sentido que lleva esa corriente, pues regla de la mano derecha. Ponemos la mano derecha, el dedo gordo de la mano derecha en la dirección de la intensidad de corriente, y el resto de dedos de la mano derecha me dice cómo gira esto alrededor del cable. Entonces, a la izquierda del cable el campo magnético sale y a la derecha del cable el campo magnético entra. Entonces, B1, teniendo en cuenta que el sistema de ejes que utilizamos es este, le vamos a asignar la dirección menos K. Y entonces, en forma vectorial, B1 sería menos 9,6 por 10 elevado a menos 6 K teslas. ¿Vale? ¿Cuánto valdría B2, el campo que crea el otro cable? Pues el módulo de B2 sería U0 por I2 partido por 2πr. Como en este caso la distancia y la intensidad del cable es exactamente la misma, resulta que el valor numérico será también exactamente el mismo. Lo que pasa es que la dirección pues cambiará. Si nosotros tenemos un cable que lleva intensidad de corriente hacia abajo y ponemos la mano derecha en la dirección de esta intensidad de corriente, nos quedará que el campo, como gira, pues a la izquierda del cable entra hacia dentro del plano del papel y a la derecha del cable pues sale del plano del papel, con lo cual en el punto P llevará la dirección menos K, es decir, será menos 9,6 por 10 elevado a menos 6K teslas. ¿Qué me dice el principio de superposición? Pues el principio de superposición me dice que el campo magnético total es la suma vectorial de cada uno de los campos magnéticos por separado. Es decir, que será menos 9,6 por 10 elevado a menos 6K más menos 9,6 por 10 elevado a menos 6K, que nos da un resultado de 1,92 menos 1,92 por 10 elevado a menos 5K. ¿Cómo hacemos para calcular el campo magnético en el punto Q? Pues exactamente igual. El cable 1 en el punto Q, por llevar intensidad de corriente hacia arriba, llevará una dirección que, ¿cómo es? Pues ponemos el dedo gordo de la mano derecha en la dirección de la intensidad de corriente y el resto de dedos nos dice cómo gira el campo magnético. A la izquierda sale hacia fuera del plano del papel y a la derecha entra. Es decir, que en Q este vector asociado será el vector menos K. Ahora, ¿cuánto vale el módulo del campo magnético que crea el cable 1? Pues el módulo de este campo magnético vendrá dado por la ley de Ampère y tendrá un valor numérico de 4pi por 10 elevado a menos 7, que es mu0, por 12, que era la intensidad que llevaba el cable, dividido entre 2pi, y ahora r, que es la distancia que hay desde el cable hasta el punto, y que en este caso es 1 metro. Entonces, el campo magnético situado en ese punto será 4pi por 10 elevado a menos 7 por 12 entre 2pi, que son 2,4 por 10 elevado a menos 6 teslas. Y si nosotros queremos darle carácter vectorial, pues igual que hicimos antes, le vamos a asignar el vector menos K, porque se trata de un vector que entra hacia dentro del plano del papel. Sin embargo, el campo magnético que crea el cable 2, si nosotros queremos representarlo gráficamente, ponemos el dedo gordo de la mano derecha en la dirección del cable 2 y entonces a la izquierda del cable entra y a la derecha sale, el que llevará asociado el vector más K. El módulo de B2, ¿cuánto es? Pues el módulo de B2 será mu0 por I2 partido por 2πr, es decir, 4pi por 10 elevado a menos 7 por 12 entre 2pi por r, que es la distancia que hay del cable al punto y que son 50 centímetros. Entonces me queda 4pi por 10 elevado a menos 7 por 12 entre 2 por 0,5, que son me da a mí 4,8 por 10 elevado a menos 6 teslas.
¿vale? Y en forma vectorial resulta que serán 4,8 por 10 elevado a menos 6 K teslas. Vale, el campo magnético total, en virtud del principio de superposición, será la suma vectorial de los campos magnéticos que crea cada una de las distribuciones de corriente por separado. Entonces será menos 2,4 por 10 elevado a menos 6K, que es la que crea la primera, más 4,8 por 10 elevado a menos 6K, que es la que crea la segunda, y que tiene un valor de 2,4 por 10 elevado a menos 6K, es decir, que el campo resultante viene en la dirección positiva del eje Z, es decir, saliendo hacia afuera del plano del papel. ¿Cómo sería la fuerza de interacción? Bueno, pues si le llamamos este cable 1 y este cable 2 y nosotros calculamos el campo magnético que crea el cable 1 sobre el cable 2 en módulo, u sub 0 por I sub 1 partido por 2 pi d, será 4pi por 10 elevado a menos 7 por 12 entre 2 por pi por la distancia que hay entre cables, que es 0,5, que son 4,8 por 10 elevado a menos 6, si no me equivoco, 4 por 12, 4,8 por 10 elevado a menos 6 teslas. Vale, lo mismo que antes, la dirección del campo magnético aquí es entrante, hacia adentro, con lo cual asignaremos el vector menos K, es decir que B del campo del cable 1 sobre el cable 2 será menos 4,8 por 10 elevado a menos 6 K teslas. ¿Qué fuerza sufrirá el otro cable? Pues el otro cable, la fuerza que sufre, la fuerza por unidad de longitud, ya vamos a calcular fuerza, será la intensidad de ese cable por el producto vectorial de L por B, es decir, la intensidad de ese cable, que son 12, por el producto vectorial de L por B, que serán IJK. El vector L es el vector que tiene como módulo la longitud del cable y que va en la misma dirección y sentido que la intensidad de corriente, es decir, que llevará la dirección menos J, y el campo magnético que existe en esa región, que es el campo magnético que crea el cable 1 y que lo calculamos antes, 0,0 menos 4,8 por 10 elevado a menos 6. Aquí, como hay un elemento que me permite actuar como pivote, esto me deja hacer el valor de esta fuerza como 12 por, y ahora aquí me queda 4,8 por 10 elevado a menos 6 L por I. Y esta L, como me pide fuerza por unidad de longitud, la fuerza por unidad de longitud será pasar esta L dividiendo para el otro lado y me queda este resultado, 4,8 por 10 elevado a menos 6 por 12, que son 5,76 por 10 elevado a menos 5 y newton por metro. Con lo cual, la dirección y sentido que lleva esto, dirección positiva del eje X, que nosotros, tal y como tenemos fijados los ejes, vamos a poner en esta dirección. Es decir, que se trata de un caso de fuerza de repulsión. Vale. Tenemos a continuación un problema en el que me dicen que tenemos dos conductores rectilíneos e indefinidos, paralelos, por los que circulan corrientes de igual intensidad. Están separados a una distancia de 0,12 metros, es decir que si nosotros vamos haciendo más o menos el esquema del problema, lo que tenemos es dos cables que llevan una intensidad de corriente indefinidos, es decir, muy largos, con lo cual eso va a querer decir que vamos a poder utilizar la expresión de la ley de Ampère para los cables infinitos, separados una distancia de 0,12 metros, de un cable a otro hay 0,12 metros, y que se repelen. ¿Vale? Entonces, el hecho de que se repelan ya implica que las corrientes van a ir en sentidos contrarios. Y además me dice que la fuerza por unidad de longitud, y me la da en módulo, son 6 por 10 elevado a menos 9 newton por metro. Vale, me dice que tiene igual intensidad las corrientes. Me dice primero que haga un esquema gráfico, que dibuje el campo magnético, fuerza, y
que luego determine el valor de la intensidad de corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el esquema gráfico? Bueno, pues más o menos ya lo teníamos un poco esbozado, ¿no? Tenemos dos cables. Al decirme que se repelen, ya sé que las intensidades van a ir en sentidos contrarios, y su 1 y su 2 van en sentidos contrarios. El campo magnético que crea el cable 1 sobre la posición del cable 2, por la misma razón que en los problemas anteriores, irá hacia adentro, es decir, que B será menos B por K, teslas, y que la fuerza, en virtud de esa ley de Lorentz, pues vendrá dado por esta expresión. Si el vector L lleva la misma dirección y sentido que el campo magnético, es decir, que L es L por menos J o menos L por J, y nosotros hacemos este producto vectorial, el producto vectorial de menos L por J por menos B por K es L por B y por I. Es decir, que el esquema este se completa con una fuerza entre cables de repulsión. ¿Cuánto vale esa fuerza de repulsión o esa fuerza por unidad de longitud? Bueno, pues nosotros sabemos que el campo magnético que crea el cable 1 en la posición del cable 2, y ya en forma vectorial, porque ya habíamos razonado que es en la dirección menos K, es, pues en función de lo que me dice la ley de Ampère, pues esta expresión. Si ahora yo voy al producto vectorial, I su 2 por IJK, 0 menos L0, 0, 0, menos mu su 0 I su 1 partido por 2 pi d, la expresión final me queda que es una fuerza igual a mu su 0 por I su 1 por I su 2 por L partido por 2 pi d y por el vector I. ¿Vale? Es decir, que la fuerza por unidad de longitud en módulo será el módulo de ese vector, mu su 0 por I su 1 por I su 2 partido por 2 pi. Bien, ¿cuánto vale entonces la intensidad de corriente? Pues para tener en cuenta, para hacer el cálculo de la intensidad de corriente, yo tengo que tener en cuenta que las intensidades de ambos cables me dicen que son iguales, es decir, que I su 1 es igual a I su 2 y que lo llamaremos de manera genérica I. Por lo tanto, la expresión anterior del módulo de la fuerza por unidad de longitud, que era esta, me queda reducida, teniendo en cuenta este hecho, a la siguiente. Mu su 0, si I su 1 es igual a I su 2 e igual a I, será I por I, I al cuadrado, entre 2 pi d. Y lo que me piden que calcule es la intensidad de corriente. Luego no tengo más que despejar. La intensidad de corriente será la raíz cuadrada de fuerza por unidad de longitud por 2 pi d partido por mu su 0. Y ahora aquí pues es simplemente sustituir valores conocidos. La fuerza por unidad de longitud me decía que era 6 por 10 elevado a menos 9. Entonces 6 por 10 elevado a menos 9 por 2 por pi por d, la distancia entre cables, que también me la tenía que decir. Una distancia entre cables de 0,12 metros. Pues por 0,12 y entre mu su 0, que son 4 pi por 10 elevado a menos 7. Entonces, esa operación me da un valor de, que será el valor de la intensidad de corriente medida en amperios, de 0,06. 0,06 amperios. Es decir, que la intensidad del cable 1 y la intensidad del cable 2 son iguales, solo que de sentidos contrarios, y tienen un valor de 0,06 amperios. Y por último, vamos a hacer el problema de dos hilos indefinidos paralelos separados a una distancia d desconocida que transportan corrientes también de igual intensidad en el mismo sentido, con lo cual la fuerza va a ser de atracción, y me dice que calcule módulo, dirección y sentido de los campos magnéticos que crea cada uno de los cables en el otro, ¿vale? E ilustrarlos en la figura. Bien, ¿cómo sería esta representación gráfica? Pues yo tengo dos cables que me dice que tienen intensidad de corriente I su 1 e I su 2, que son iguales. El campo magnético que crea el cable 1 sobre la posición del 2 será,
virtud de la ley de Ampère, mu sub 0 por I sub 1, partido por 2pi d, siendo d la distancia de separación entre cables. Y este campo magnético, ¿cómo va? Pues ponemos el dedo gordo en esta dirección, en la dirección de la intensidad 1, y el campo magnético a la izquierda viene hacia nosotros, a la derecha entra. Es decir, que el campo magnético viene así. Y como nosotros estamos utilizando el sistema de ejes, este campo magnético implica que lleva asociada la dirección -k. Por otro lado, el cable 1 sobre el cable 2 crea un campo magnético que en módulo será también de la o está guiado por lo que me dice la ley de Ampère, pero si nosotros queremos saber hacia dónde va, la intensidad de corriente va hacia arriba, dedo gordo de la mano derecha en esa dirección, y este campo sale hacia fuera del plano del papel a la izquierda del cable y entra a la derecha, ¿vale? Entonces esto sería B, bueno, esto sería 2,1 del cable 2 sobre el cable 1, que tiene la dirección K, ¿vale? Además me dice las fuerzas, ¿cómo van las fuerzas? La fuerza que sufre el cable 1 será la intensidad que lleva el cable 1 por el producto vectorial de L vectorial B, donde L es el vector longitud, que en este caso va en la dirección positiva del eje Y, y el vector B es el vector del campo magnético que crea el cable 2 sobre su posición, que es este, es decir, que es 0, 0, mu sub 0 por I sub 2 partido por 2pi d. Con lo cual, esto me da mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 partido por 2pi d y por L por I. Es decir, que este cable lleva una intensidad de corriente, una fuerza que lo atrae hacia el otro, ¿vale? Y F2 pues será exactamente igual, solo que, bueno, será atraído. ¿Y de dónde sale esta F2? Pues la fuerza que sufre el cable 2 vendrá dada por la intensidad que lleva el cable 2 por el producto vectorial de L, donde ahora L es este vector que va en la dirección positiva del eje Y, y el vector B pues es el vector del campo magnético que sufre el cable 2 debido al cable 1, es decir, será 0, 0 menos mu sub 0 por I sub 1 partido por 2pi d, y eso me queda menos mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 por L partido por 2pi d y por I, es decir, dirección negativa del eje X, por lo tanto, fuerza de repulsión, ¿vale? Esto era lo primero que me pedía, y luego lo segundo que me pedía el problema era que calculara la distancia a la que deben estar ambos hilos para que la fuerza por unidad de longitud tenga un determinado valor, sabiendo que la intensidad es 5, ¿no? Bueno, pues simplemente tenemos que ir a la expresión que acabamos de obtener. La fuerza por unidad de longitud en módulo viene dada por mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 entre 2pi por d, por distancia entre cables. A mí lo que me están preguntando es cuánto vale la distancia entre cables. Luego tendré que despejarla de aquí. La distancia entre cables será mu sub 0 por I sub 1 por I sub 2 partido por fuerza por unidad de longitud y por 2pi. Bien, ¿cuánto vale entonces esa distancia? Mu sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7. Por I sub 1 por I sub 2, que me dicen, los dos llevan la misma intensidad de valor 5. Entre fuerza por unidad de longitud, que me decía el problema, tiene que tener un valor de 10 elevado a menos 5 newton por metro, y por 2 y por pi. Con lo cual, la distancia que tiene que haber entre cables para que se cumpla la condición de la que me habla el problema será el resultado de hacer esta operación, que son 0,5, y como todo está en sistema internacional y esto es una distancia, estarán separados 0,5 metros, que es lo mismo que 50 centímetros. Con esto el problema ya estaría y tendríamos visto esta parte que se corresponde con la interacción entre cables, ¿vale? Que es una combinación de ley de Ampère con la expresión matemática que involucra un producto vectorial que me permite calcular la fuerza por unidad de longitud que sufre un cable en presencia de un campo magnético.